Y además de estas negociaciones políticas, por un asunto que pasa en la Cámara Baja y la Cámara Alta, el gobierno está muy preocupado de lo que pasa con el presupuesto de 2012. Y siguen las reuniones y conversaciones. Por eso vamos a hablar esta hora con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Ministro, buenos días. Bienvenido a Express Matinal. Hola, muy buenos días. Cuéntenos, ministro, lo que ha pasado el fin de semana. Para muchos fin de semana largo, pero hubo reuniones. El viernes en su ministerio, el día lunes en la casa del presidente Sebastián Piñera, y según informaciones de prensa, el foco es presentar algunas propuestas de cambio en la partida de educación para, a través de esta y solo esta, lograr la aprobación del presupuesto total. ¿Es así? ¿Así fue la conversación el lunes o no? Mire, primero que nada las conversaciones ocurrieron durante el fin de semana, por la vía telefónica. Ayer nos reunimos efectivamente en la casa del presidente de la República. Hay muchos temas que nos interesan y que tenemos que debatir. Por supuesto está el tema presupuestario, pero también está la situación que están viviendo los mercados internacionales, y en particular los coletazos del anuncio de Grecia de un referéndum. Y eso que tiene a los mercados bastante convulsionados, que ha provocado caídas significativas en los mercados europeos, que ha repercutido también en Wall Street, y que, como hemos tenido 2 días feriados, no se ha visto en forma clara y explícita acá, pero que hoy día vamos a ver los efectos de lo que ha ocurrido en el último par de días que no han sido feriados internacionalmente. Por lo tanto, yo el primer punto de preocupación que tenemos es la situación de la economía internacional. Es particularmente lo que está ocurriendo en Europa. Fíjate que además ocurrió que la OECD, la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, anunció sus proyecciones 2012. Recién las anunció el día lunes. Y eso nos da un escenario en que ellos esperan que Europa crezca 0,3%. Es decir, la probabilidad de una recesión en Europa en un escenario de alta incertidumbre se vuelve cada vez más clara. Yo creo que hay que estar claros de que Europa está imponiendo una situación muy compleja al mundo, en particular luego de haber avanzado con la decisión que había tomado la zona del euro hace una semana atrás, en que se había planteado un plan de rescate para Grecia, que significaba reducir 50% las acreencias de Grecia del sector público griego con los acreedores bancarios, un fondo de estabilización para Europa que alcanzaba el billón de euros, se aumentó la capacidad de intervenir hasta el billón de euros, y compromisos de Grecia de poner su casa en orden, poner las finanzas públicas en orden, para conseguir además créditos frescos, además de la quita de deuda. Por lo tanto, una cantidad importante de anuncios que generaron optimismo en los mercados la semana pasada y que se vieron enfriados por el anuncio griego. Y eso tiene una repercusión doméstica que es indudable, lo estabas comentando hace un momento atrás. Ya, a ver, usted está enfatizando en el tema de lo que pasa con Grecia, que esta semana podríamos ver coletazos. Y el presupuesto tiene que ver justamente con gasto público, es la aprobación vía ley de un gasto público determinado. Está diciendo con eso que no es partidario de aumentar el gasto público porque los países europeos que han aumentado el gasto están pasando hoy día por crisis. Lo que estoy diciendo es lo siguiente: mira, afortunadamente Chile tiene una situación muy privilegiada, porque primero que nada tenemos niveles de deuda bruta pública muy bajos a nivel internacional, y además somos acreedores netos porque tenemos más activos externos que pasivos externos. Chile tiene, este año vamos a tener un pequeño superávit, pero sí hago un llamado a la responsabilidad, porque la responsabilidad en las demandas y en la discusión presupuestaria es particularmente importante cuando estamos enfrentando un escenario de una probable recesión en Europa, que es alrededor de un 25% de la economía mundial. Entonces no estamos hablando de que es un país pequeño el que puede tener una recesión, cosa que, en fin, sería una lástima, pero que no tendría esta repercusión. Entonces el llamado es a la responsabilidad, a cuidar lo que tenemos, a cuidar a Chile, porque si en estas discusiones pretendemos tenerlo todo y ahora, eso no es compatible con finanzas públicas ordenadas y con un país que se desarrolla. Hay dos cosas donde suena esto de quererlo todo y ahora. Los estudiantes han puesto sobre la mesa todo y ahora en materia de educación, que es una de las carteras que en términos de presupuesto se estuvo conversando el fin de semana en las reuniones en las que usted estuvo con el presidente Sebastián Piñera y otros ministros más. Y el segundo punto, en términos tributarios, si se aumenta o no la carga tributaria. ¿Está abierto, es flexible a las dos?
Mire, nosotros hemos siempre hemos hecho un planteamiento en materia de educación y hay recursos que están en una partida, en un fondo para educación superior que son del orden de 38.000 millones de pesos que hay que decidir cómo se van a utilizar. Nosotros estamos dispuestos a conversar y a hacer un mayor esfuerzo en materia de educación, sin duda, pero esto tiene que ir de la mano de la responsabilidad respecto del punto 1. Y respecto del punto 2, pero para terminar este punto, tampoco esto es compatible con tener todo y ahora, eso no es posible. Y yo creo que todos, incluso los que lo piden, saben que no es posible decir que vamos a solucionar un problema que se arrastra por 2 décadas, que lo vamos a solucionar en un año y en un presupuesto. Lo que se requiere es acordar un cronograma en el tiempo, es que vamos a tener la disposición de entregar mayores recursos e ir solucionando este problema en el tiempo y hacer reformas muy importantes para la educación como las que ya se han hecho. Fíjese que de repente parece que estuviéramos a foja cero, pero se ha mandado un proyecto de ley que rebaja el costo del crédito con aval del Estado de casi 6% a 2%. Se está reprogramando a los deudores morosos. O sea, hay una cantidad importante de cosas que estamos haciendo por la educación superior. Ministro, vamos a términos concretos de esto mismo. Por ejemplo, para ver de qué estamos hablando en el fondo, cuando usted dice qué es lo que se puede pedir y aquello donde las expectativas sobrepasan. A ver, concretamente en términos de educación. Es verdad que se va a presentar dentro de esta partida presupuestaria un sistema de crédito muy similar al crédito solidario, donde habría un pago que harían después los estudiantes cuando salen a trabajar con un plazo de 15 años, de acuerdo a lo que va ganando cada uno, como una alternativa de poder financiar la educación dentro de la demanda que tienen los estudiantes. ¿Es parte de lo que se discutió este fin de semana? Bueno, a ver, eso ha estado siempre presente porque eso constituye lo que usted me describe, es el crédito con aval del Estado, el CAE, que no hay nada adicional alrededor de solo lo que 360.000. Pero si usted me permite, hay alrededor de 360.000 deudores del CAE, hay del orden de 110.000 alumnos que anualmente van y toman este crédito y por supuesto que está la posibilidad de expandirlo, está la posibilidad de expandir este crédito e incluso hemos hablado de llegar con becas al tercer quintil, es decir, al 20%, porque hoy día las becas están solamente en el 40% más bajo y hemos más bajo de ingreso y por lo tanto el 20% que le sigue estaría también accediendo a la posibilidad de tener becas. Y yo creo que eso es muy importante. Ahora, en el otro tema, claro, uno dice, bueno, esto es imposible hacerlo todo, decir, vamos a hacer becas completas para los 3 quintiles en un año. Sí vamos a tener becas garantizadas para todos los que tengan el mérito y la condición socioeconómica en el 40% más vulnerable de la población. Y expandir becas, una mezcla de becas y créditos al 20% que le sigue. Y yo creo que esto es una reforma, es algo muy importante que no se había hecho. Yo creo que a veces se pierde, ¿sabe lo que me pasa? Que a veces se pierde de vista de dónde venimos. Porque una cosa es plantear dónde uno quiere llegar, pero también dónde estamos partiendo, el hecho y el avance que hemos hecho en estos 2 últimos años, que creo que es muy significativo. Ministro, solo para cerrar, tenemos 30 segundos. La reforma tributaria. Sí. ¿Está abierto a que se mantenga el 20%, no que se aplicó para el terremoto? A ver, mire, nosotros, en primer lugar, nosotros hicimos una reforma tributaria el año pasado, en la cual hicimos aumentos de impuestos que fueron algunos de ellos permanentes, otros transitorios. Así es que el tema de una reforma tributaria es algo a lo cual hemos estado disponibles y ya lo hicimos una vez. ¿Estamos dispuestos a conversarlo, a debatirlo? Por supuesto, no durante la tramitación del presupuesto, y eso es algo que hemos definido claramente. Una vez que esté despachado el presupuesto, podemos ver y buscar mecanismos para mejorar nuestro sistema tributario, pero le quiero decir una cosa, es algo que venimos trabajando hace mucho tiempo en el Ministerio de Hacienda, de ver cómo mejorar el sistema tributario para todos los chilenos. Muchas gracias, ministro. Hasta luego, que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Hasta luego.